Por favor, buenas tardes a todos. Como preguntaba hace ratito Suri, ¿están contentos, hermanos? Sí. Yo no se los noto, pero sí les voy a creer, por fe, se los voy a creer. Sí. Bueno, estamos hoy, hermanos, a la hermana Angélica sí le creo. Estamos en el 17avo, ¿cómo se dice? 17avo o 17º de la serie Los nombres de Jesucristo son para mi beneficio. Y hoy estaremos hablando de Yo soy la puerta. Para los que han seguido todas las predicaciones, pues hoy es esta. Y estamos en el cuarto domingo de Adviento. Estamos preparándonos ya para celebrar el culto de Nochebuena, que es el próximo domingo. Y hoy no habrá vela presencial, pero sí tenemos una vela. Hoy encenderemos la vela también de manera, ya está encendida la vela para que no digan la cuarta vela de este domingo, que precisamente es la vela naranja, en color naranja, y que representa a Jesús como la puerta. Así que imagínense una puerta de color naranja. Pues vamos a orar, hermanos, para poder entrar de lleno a la predicación de la palabra. Vamos a orar. Padre, te pedimos que esta fiesta que hoy vamos a tener como congregación, pues Señor, sea para tu honra y tu gloria. Que no estemos pensando, Señor, en el alimento material. En su momento llegará también todas las actividades que tendremos, de las piñatas, y todos nuestros juegos, lo que tendremos, Señor. Pero en estos momentos, Señor, que podamos estar enfocados en tu palabra, Señor. Que no nada nos interrumpa, y si el ruido externo, Señor, nos interrumpe, que nuestro corazón esté atento a lo que tu palabra quiere decirnos en esta hermosa tarde. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Miren, voy a leer como dice Juan 10, 7 y luego el 9. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él dijo aquí uno de los 7, yo soy, y dijo, yo soy la puerta, pero aquí especifica y dice, ¿la puerta de quiénes? Y luego en el 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. No sé si ustedes han visto alguna caricatura o en alguna película. A mí sí me acuerdo mucho de una caricatura de Porky o alguna de esas, no me acuerdo exactamente, pero como que había un cuarto con muchas puertas, entonces entraban por una puerta y salían por la otra puerta, o igual en una película, ¿no? Que los malos entran por una puerta y luego los otros ya no saben por dónde entrar. ¿Sí les ha tocado ver esas imágenes o solo a mí? Hay muchas puertas, y hoy en día, hermanos, vemos que así el mundo ofrece muchas puertas falsas se ofrecen. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que incluso hay un dicho, no sé si ustedes lo han escuchado, que a veces la gente dice, es que esa persona tomó la puerta falsa, o entró por la puerta falsa. No sé si lo han escuchado, y no sé si sabe a qué se refiere. Por ejemplo, de una persona que se suicida, tomó la puerta falsa. O de una persona que entró en las drogas, pues tomó la puerta falsa o entró por la puerta falsa. Porque las puertas, ¿a dónde nos conducen? Cuando pasamos el umbral de una puerta, ¿a dónde nos conducen? A otro lugar. Si ahorita nosotros entramos, no lo vamos a hacer, no se preocupe, hermana Martita, porque no cabríamos. Si atravesamos el umbral de esa puerta, pues entramos a la casa de la hermana Martita. A lo mejor algunos no la conocen, y algunos tienen, ay, ¿cómo será? Una vez me dijo una hermana, es que yo tengo curiosidad de conocer cómo es su casa, pastor. No me imagino cómo es la casa del pastor. No, yo creo que se imaginaba que había ángeles o no sé, ¿no? ¿Para qué servían? Debemos tener el contexto. Las ciudades en la época del Señor Jesucristo eran amuralladas y tenían puertas. Por ejemplo, Jerusalén tenía 8 puertas en la época del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento tenía más puertas, pero en la época del Nuevo Testamento solo tenía 8 puertas. Y había una de ellas que era la principal. Y entonces, ¿para qué servían estas puertas? En primera instancia, cuando una persona entraba a esa ciudad, ¿qué obtenía? Cuando entraba a esa ciudad amurallada, ¿qué obtenía? Protección, seguridad. Era lo primero, ¿verdad? Cuando entraba, pasaba por la puerta, tenía protección, tenía seguridad. Pero en segundo lugar, en las puertas, nosotros, por ejemplo, ¿dónde celebramos? Bueno, por ejemplo, en los pueblos, ¿dónde se celebran los actos cívicos o dónde se celebran los actos culturales?
En las plazas, en los se celebraban precisamente en las puertas. Ahí se celebraban. Es el segundo uso, o sea, se les utilizaba para hacer ¿qué? Fiestas, para hacer algunos actos cívicos. Y en tercer lugar, se utilizaban las puertas porque ahí estaban los tribunales para ejercer juicios. No sé si se acuerdan ustedes del pasaje de Ruth, el libro de Ruth. ¿Se acuerdan ustedes de cuando Booz iba a pagar el rescate de Ruth? ¿A dónde fue? Fue a la puerta de la ciudad, porque ahí estaban ¿quiénes? Estaban los jueces, ¿no? Los que juzgaban. Entonces, ese era el tercer uso, para juicios. Y el cuarto uso, finalmente, de las puertas en tiempos del Señor Jesucristo, o del Antiguo Testamento, eran también para cuando comenzaban las fiestas religiosas. Las fiestas religiosas comenzaban ahí en las puertas. Por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, entraban desde la puerta y ahí iban caminando hasta el templo. Entonces, para eso servían las puertas. Pero el Señor Jesucristo, y la primera enseñanza que yo quiero dejarles hoy, es que Jesucristo es la puerta correcta, la puerta indicada. Y no sé si ustedes traigan Biblia, yo creo que sí. Y a los que traen Biblia le voy a pedir que busque Juan 10, 7 al 8. Ya lo hemos estado aquí leyendo, el 8 no, ya leímos el 7 y el 9, el 8 no. A ver, léanlo por favor, Juan 10, 7 y 8. A ver cómo dice esta parte de la Biblia. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero oyeron las ovejas, no los oyeron las ovejas. Ladrones son y salteadores. Fíjense, les he explicado que en épocas del Señor Jesucristo, los pastores iban a pastar a sus ovejas. Y entonces esas ovejas, los pastores a veces se tenían que quedar a dormir en los campos a donde iban. Y había rediles. ¿Qué eran los rediles? ¿Sí se acuerdan que les expliqué qué eran los rediles? Como corrales, ¿no? Grandes corrales. Y entonces esos corrales eran públicos. Los pastores que llegaban ahí pagaban dinero para meter a sus ovejas. Y allí había diferentes rebaños. Eran grandísimos esos rediles. Y allí había diferentes rebaños. Por eso dice la Escritura que cuando el pastor venía, las ovejas conocían qué. Entonces imagínense, el pastor llegaba y les hablaba a las ovejas que eran de él, y las ovejas ¿qué hacían? Y había diferentes rebaños. Pero había también, aquí dice el Señor Jesucristo, otras personas que venían y les llamó ladrones y salteadores. ¿Por dónde se metían los ladrones y los salteadores? No por la puerta, se metían por diferentes lugares, ¿no? ¿Y qué pasaba entonces? ¿Qué pasaba entonces con esos ladrones? ¿A qué se metían? Se les llamaba cuatreros, abigeos, y lo que hacían era precisamente robarse las ovejas. Y en el contexto en el que estamos hablando de la puerta, porque él dice, aquí el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta de las ovejas. En ese contexto, mis amados hermanos, esos ladrones y salteadores, ¿quiénes son? Los falsos profetas, las falsas filosofías, las falsas religiones. Porque se han abierto diferentes puertas. Hay muchas puertas, como en las ciudades, ¿no? Que había diferentes puertas, pero una era la puerta principal. Y aquí Jesucristo está diciendo que Él era la puerta, ¿qué? Él era la única puerta, la puerta de las ovejas. Y aquí dice algo que a mí me llama mucho la atención y que por lo pronto a mí me anima, porque dice, pero las ovejas no las escuchan. Las verdaderas ovejas no escuchan ¿a quién? Y a mí me da mucha tristeza que a veces hay hermanos de diferentes, más bien hay hermanos que no están bien cimentados en la fe, o a lo mejor ni son hermanos, vienen a la iglesia y se dejan llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier filosofía, sale por ahí un pensamiento y ellos se dejan llevar por esos pensamientos. Pero aquí nos dice que no, que la verdadera oveja no les va a escuchar, porque esa oveja ya entró, ¿por qué? Por la puerta de las ovejas, ¿que es quién? Ahora, mis amados hermanos, si ustedes quieren estar, ¿qué había dentro de ese redil? Adentro del redil, ¿qué había? Había protección, había cuidado, había alimento. Si tú quieres tener ese cuidado, ese alimento, ese pastoreo, debes estar adentro ¿de qué? Del redil.
Debes haber pasado por la puerta que es Jesucristo. De alguna manera representa la entrada al aprisco espiritual. Quien no está en el aprisco espiritual, miren, yo conozco gente, hace poquito, porque yo pastoreo gente incluso a distancia, por Zoom, hay hermanos que me conocen de años. Por ejemplo, me dijo una hermana que conocía a su mamá, esta hermana la conocí desde cuando yo era seminarista, imagínense, hace muchísimos años. Y entonces están ellos por Mérida y me habló la hermana y me dijo, oiga, pastor, me contactó por las redes, ¿no? Por Facebook. ¿Usted podría atender a mi sobrino? Mi sobrino está pasando por momentos difíciles, ¿lo podría atender? Pues sí, porque yo conocí a la hermana y por la amistad y todo, está bien. Ya le hablé por teléfono y me dice, no, yo no quiero nada, yo no sé quién le pidió a usted que me buscara. Le digo, mira, yo soy amigo de tu abuelita, la conozco es más, a ti te conocí chamaco, ahorita ya vas a tener como tus 40 y tantos, ¿o no? Sí. Y ya total que se empezó a soltar y empezó a decir, no, yo no creo en Dios, porque todos los hermanos son bien hipócritas, y aparte Dios ni cumple, Dios mire cómo me tiene, y me empezó a contar su historia, de que él estaba con una muchacha que la quería mucho, y la muchacha lo dejó. Entonces, yo le rogué mucho a Dios que me ayudara, y yo le dije, bueno, ¿y tú estás dentro del redil? ¿Tú sigues a Dios? ¿Tú vas a la iglesia? ¿Ya recibiste a Cristo en tu corazón? Y me dice, no. ¿Cómo quería entonces que Dios le cuidara, que Dios le prodigara ese cuidado? Pero se han dado cuenta que la gente así dice, la gente cuando le va mal, ¿a quién le echa la culpa? Aunque ni siguen a Dios, ni sirven a Dios, pero le echan la culpa a Dios. Entonces, hermanos, y aquí se los digo a todos los que estamos aquí, jóvenes y no jóvenes, a todos, no hay ningún otro camino para poder pasar al redil por donde tenemos que pasar. Y para tener la protección de Dios, la protección y la cobertura, el alimento espiritual, tenemos que pasar por la puerta que es Jesucristo. Todos. Hasta los jóvenes que dicen, no, pues es que mi papá es pastor, o que mi papá o mis papás tienen años de ir a la iglesia. No, tú tienes que pasar por esa puerta de manera personal. Cada uno de nosotros tenemos que pasar por esa puerta. ¿Amén? Ahora, como puerta, el Señor Jesucristo representa la entrada al reino de Dios. Y yo quisiera que me ayudaran a buscar un pasaje. Vayan a Génesis 7, y van a decir, ¿ustedes qué tiene que ver Génesis 7 con la entrada de la puerta? Génesis 7, versículo 16, y luego el 23. Y estamos en el contexto del arca de Noé. Estamos en este contexto del arca de Noé. Fíjense lo que dice el versículo 16. A ver, ayúdenme a leerlo. Macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró, ¿qué? Cerró la puerta. Ahora vamos a ver cómo dice el 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Tenemos el contexto. Dios se había cansado de la maldad de la humanidad y dijo, voy a destruir a toda la humanidad. Y entonces solamente le mandó a Noé que construyera una ¿qué? Y fíjense, el arca era un tipo de Jesucristo. ¿Qué significa eso de que era un tipo de Jesucristo? Era un símbolo, un significado de lo que iba a venir. ¿Por qué el arca era un símbolo de Jesucristo o un tipo de Jesucristo? Se iba a proteger a los animales. Porque iba a proteger a los que estuvieran ¿qué? Ahora, mucha gente dice, ay, pero Dios, ¿por qué destruyó toda la humanidad y solamente le avisó a Noé? No. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 5, nos dice que Noé fue pregonero de justicia. O sea, Noé le predicó a todos los que estaban y les dijo, arrepiéntanse de su maldad. Pero no quisieron. ¿Y quiénes fueron los únicos que sobrevivieron al diluvio universal? ¿Quiénes fueron? Noé y su familia. Aquí lo estamos leyendo, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. En total fueron 8 personas: Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. Nada más. Y aquí nos dice algo bien tremendo, porque Jehová cerró ¿qué? Oye, hermanos, eso fue en el Antiguo Testamento. Hoy en día la puerta todavía está abierta. ¿Cómo murió Jesucristo? ¿Cómo murió Jesucristo? ¿Y cómo estaban sus brazos?
La puerta, que es Jesucristo, todavía está abierta. ¿Para quiénes? Para los que quieran entrar por esa puerta. Ya vemos pregoneros de justicia, hay predicadores, hay gente que te ha predicado. Tú sabes cuál es el camino, ya vimos también. Y ahorita el Señor te está diciendo quién es la puerta. Y los que cruzan esa puerta, ¿qué pasa con ellos? Y los que no cruzan esa puerta, ahorita vamos a ver precisamente qué hay del otro lado de esa puerta. Y nos dice aquí, fíjense la escritura, en Juan 10, 9, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare, fíjense lo que dice, el que por mí entrare, ¿será qué? Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Ahora, ¿qué significan esos pastos? Significan 4 cosas que yo quiero decirles aquí. La primera es precisamente salvación, porque dice, entrará y será ¿qué? Salvo. A veces nosotros, hermanos, tenemos un lenguaje pues muy una jerga evangélica. Una vez una persona nueva que fue a la iglesia, porque a cada rato decían las personas y que va a ser salvo, y los cantos que hablan de ser salvo, y esa persona me dijo, ¿qué es eso de salvo? A mí me suena como un jabón. Y a veces tenemos nosotros un lenguaje, una jerga evangélica que la gente no entiende. ¿Pero a qué se refiere con salvación? Fíjense lo que dice Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Vamos a leerlo. Por favor, abran sus Biblias, Mateo 7, 13 al 14. Los espero, los que traen Biblia. Vamos a leer fuerte para que lo escuchen los que no traigan Biblia. A ver, ¿cómo dice, hermanos? Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, fíjense aquí, dice, la puerta ancha, ¿hacia dónde conduce? Y la perdición es lo contrario de salvación. Cuando hablamos de que entramos a la puerta, que es Jesucristo, y hallarán salvación, como dice Juan 10:9, ¿a qué se refiere con salvación? ¿Salvación de qué? Salvación de ir al infierno, es a lo que se está refiriendo. Y fíjense, la vida, a mucha gente no le gusta, incluso hay muchos evangélicos. Hubo una encuesta en los Estados Unidos y el 80% de los cristianos en los Estados Unidos no creen en el infierno. ¿Cómo un Dios de amor, un Dios de misericordia va a hablar del infierno? No sé si ustedes sabían, pero Jesucristo habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo habló más del infierno que del cielo? Porque quería ¿qué? Que lo evitáramos, prevenir a la gente. Y entonces, si tú pasas por esa puerta que es Jesucristo, lo primero que vas a hallar es ¿qué? Salvación. Salvación de ir al infierno. Ahora, mucha gente se burla, apenas vi hace poquito en el internet, mandaron, bueno, a mí me mandaron, dicen, no te mandaron, ahí apareció, no te lo mandaron a ti. Pero apareció un meme donde está un señor, lo fueron a enterrar. Aquí está su esposa, lo está enterrando, y la esposa ahí bien sufrida y todo, y el Señor abajo en el infierno con unas mujeres y bailando. Y muchos creen que así va a ser, y se burlan. Pero lo que dice la Biblia acerca del infierno es precisamente un lugar de sufrimiento. Y precisamente la salvación es eso, te está salvando de ir a ese lugar. Eso es lo primero que hallamos y pasamos esa puerta. Lo segundo, la vida eterna. La vida eterna. Fíjense, a ver, esto no lo tienen que leer, a ver, repítanme cómo dice Juan 3:16. Hasta los que no traen Biblia lo pueden repetir. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Fíjense, habla de vida eterna y habla y dice aquí para que no se qué. ¿A qué se refiere con que no se pierda? Porque está contraponiendo vida eterna. ¿Se acuerdan, hermanos, que va a haber resurrección para vida eterna y también va a haber resurrección para muerte eterna? Eso lo dice la Biblia. Y los que vamos a resucitar para vida eterna, ¿a dónde vamos a ir? Aquí dice,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga ¿qué? Ay, qué aburrido, la vida eterna, con los angelitos, con las arpitas, qué aburrido. Nadie quiere la vida eterna, porque no saben, porque no han leído. La palabra de Dios dice que sí va a haber trabajo, va a haber cosas hermosas. Lo principal es que Dios va a estar ahí y vamos a tener vida eterna. Y los que mueran sin Cristo, pues ahí se termina todo, pastor. No. La Biblia habla de un lugar de tormento, también ¿qué? Así lo dice, de tormento eterno. Eso es lo que te da pasar por la puerta. Aceptar a Jesucristo y vivir bajo sus leyes, eso es lo que te da pasar esa puerta. Pasas a la salvación, te salva de la muerte eterna y pasas a vida eterna. Vamos a vivir eternamente, ya no vamos a morir. Ahora, la tercera cosa a la que pasamos. Son 4, ya casi terminamos. Hoy sé que teníamos que ser más breves, estamos en un lugar abierto. Dice así, la gloria divina. Y miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4:17. A ver, búsquenlo, los que traen Biblia, que lo leemos juntos, los espero. 1 Tesalonicenses 4:17. Y aquí habla bien clarito de la gloria divina. 4:17. A ver, ¿ya lo tienen? Dice así. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos. ¿Estaremos qué? ¿Con quién? Y la gente que muera sin Cristo y vean y va a decir, Señor, quisiéramos que estuvieras con nosotros. Y miren, aparte del sufrimiento eterno que va a haber en el infierno, lo más grave, lo más terrible es que no va a estar la presencia de Dios ahí, en ese lugar. Y siempre lo he dicho, no sé si ustedes han leído o han escuchado hablar de ese libro, que es uno de los libros que escribió Dante Alighieri. ¿Cómo se llamó ese libro? Él, como buen escritor, con buena imaginación, ahora sí que inundado de los pensamientos de su época, él se imaginó el infierno. Y yo no sé si de verdad no han leído o han visto. Habla de cosas tremendas. Y una vez un pastor decía, pues lo que se imaginó Dante Alighieri no le llega a la realidad, a lo que será la realidad. Pero nosotros, hermanos, si cruzamos esa puerta, dice aquí, y así estaremos siempre con el Señor. Yo no sé si ustedes anhelan ese día o no lo anhelan. Y la cuarta cosa y última son los cielos. Los cielos. Fíjense lo que dice Salmo 23:6. Ayúdenme a leerlo, búsquenlo, ayúdenme a leerlo. Aunque creo que también lo deberíamos saber de memoria. Salmo 23, versículo 6, el último versículo del Salmo 23. Dice así, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré. ¿En la casa de quién? Y aquí nos habla del cielo, ¿verdad? De un lugar especial, hermoso, sin pecado, sin maldad, donde no nos hará falta nada. Léanse nada más Apocalipsis 22 para que se den cuenta de eso. Miren, voy a leer para ustedes Filipenses 4:19. Y es un versículo que podemos también tomarlo para nuestra vida, ahorita, pero también para el futuro. Fíjense lo que dice. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. O sea que cuando estemos con Él, ya no nos va a hacer falta ¿qué? Nada. Nada. Hay gente que dice, no, pues es que las religiones pues son el opio del pueblo, ¿no? De la gente, son... Me acuerdo, y miren, ya casi voy concluyendo, había pues un hombre que era creyente, también fue científico, yo creo que ustedes lo conocen, han escuchado hablar, si no, búsquenlo, no ahorita, en otra ocasión, Blaise Pascal. Y este hombre era buen cristiano. Entonces le acercó pues otro científico que era ateo y le dijo, no, a mí se me hace que tú estás perdiendo el tiempo nada más en eso, pues los pastores y todo eso de la religión y todo eso, nada más te están engañando, estás perdiendo tu tiempo.
Y me encantó la respuesta que dio Blaise Pascal, y le dijo, pues mira, dice, no, vamos a suponer que lo que tú dices es verdad. Yo no sé, que no sabemos cómo va a terminar las cosas. Vamos a suponer que no hay nada, como dices tú, como dice el materialismo, no hay nada, se acaba todo. Mira, yo no pierdo nada. Todos los años que estuve en el cristianismo, leyendo la Biblia, viviendo una vida, tratando de vivir una vida agradable a Dios, no me hace daño. No me hizo daño, al contrario, me hizo bien. Y si no hay nada más allá, pues ni modo, no me hizo daño. Pero déjame decirte, amigo, que si hay una realidad, y que sí la hay, y tú no estás preparado, ahí sí, vas a ser digno de conmiseración. Quiero terminar con esto, hermanos. Esta aseveración de que dice Jesús, yo soy la puerta verdadera, la puerta de las ovejas, tiene dos dimensiones, hermanos. Una para esta vida, y representa que tú entres al cristianismo y vivas bajo la protección, la cobertura de Dios, bajo el alimento de Dios. Ahorita mismo tú estás siendo alimentado. No sé si tú estés tomando este alimento o no. ¿No han visto a los hijos cuando se les da un alimento que no les gusta? ¿Qué cara ponen? Pues así algunos de ustedes ahorita no distan mucho, pero también hay otros que sí reciben el alimento. Y es para esta tierra, para este momento. Pero también hay una dimensión escatológica, hermanos. Hay una dimensión que será para el futuro. Si tú cruzas esta puerta, que es Jesucristo, ya sabes a dónde vas a ir. Pero si tú nunca cruzas esta puerta y te vas por las demás puertas, por la puerta ancha, como dijo el Señor, ladrones y salteadores son. Yo soy la puerta. Todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores son. Así que, hermanos, hoy el Señor nos ha demostrado uno de sus títulos más, que son para nuestro beneficio. Y ojalá que todos los que están aquí hayan entrado por esa puerta. A mí me gustaría que cerráramos nuestros ojos y me gustaría hacer una oración. Si alguien todavía no pasa por esa puerta, si alguien todavía no recibe al Señor Jesucristo en su corazón, hoy es tiempo. Después no digan, nadie me predicó, a mí nadie me dijo. Porque cuando estemos ante el juicio de Dios, nadie se va sin que se le predique. Acuérdense, todos aquellos que murieron en el diluvio, o por causa del diluvio, Noé les predicó. Él les predicó. Nadie se fue sin que se les predicara el Evangelio. Así que si alguien quiere recibir a Cristo el día de hoy, en un sentido simple, solamente es hacer una oración donde recibimos al Señor como nuestro Salvador y Señor. En ese sentido es simple. Pero vivir la vida cristiana no lo es. Pero el Señor está con nosotros y nos dejó a su Espíritu Santo para poder vivir esa vida. Así que cerramos nuestros ojos y si alguien quiere aceptar al Señor Jesucristo, puede repetir esta oración modelo que yo voy a hacer. A veces nos llevamos incluso sorpresas. Pues vamos a orar, cerremos nuestros ojos todos y en voz audible, si alguien quiere repetir esta oración, sígalo conmigo, hermanos. Si alguien quiere, o personas o amigos, vamos a orar. Señor Jesucristo, te invito a que entres a mi corazón, que seas tú mi Señor y mi Salvador. Permíteme entrar por la puerta que eres tú. Permíteme encontrar salvación. Permíteme encontrar vida eterna. Permíteme encontrar tu gloria. Y permíteme encontrar esos cielos. Que así sea en el nombre precioso de todos los nombres, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.